Bueno, saludando primeramente a los hermanos que nos ven en YouTube y que pueden ver este logo que está acá. Renovados no se adapten a este mundo, está relacionado a la actividad que tuvimos ayer, a la conferencia de varones, donde pudimos rescatar la esencia de Romanos 12:2, hablando de algunos aspectos que están atentando contra los hombres de la iglesia de Cristo. Se habló, como mencionó el hermano Uriel, el ejemplo de Aarón y de Moisés, y cómo Aarón cedió ante la presión del entorno en el que se encontraba, y eso generó una actitud idólatra. Después de eso, el pastor Henry habló de la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, él empezó con una pregunta que muchos cristianos se hacen. Él dijo, los cristianos, o una afirmación, él dijo, los cristianos pensamos o tendemos a creer que la idolatría no es algo que nos afecte a nosotros. Pero por medio de la exposición de la palabra quedó en evidencia que la idolatría puede estar en medio de nosotros. Después de eso, el Señor me dio el privilegio de poder llamar a los hermanos a ver las riquezas de Cristo en las cosas creadas y en su palabra. Y cómo viendo a Cristo y solo viéndolo a Él, nosotros podremos vivir de manera práctica cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Solo viendo a Cristo. Y animaba yo a los hermanos a no irnos con la cabeza llena de información, sino irnos con la responsabilidad de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Entonces este logo que está acá por eso. Los 3 sermones se estarán subiendo al canal de YouTube y ustedes podrán escucharlos en el momento en el que allí estén. Y quiero animarles a que cuando escuchen el de la idolatría, tomen apuntes, porque hay muchos conceptos en ese sermón. Fue mucha información. Entonces tome nota y haga usted un análisis, y quiero animarlo a eso también. Mis hermanos, a la luz de este tiempo que tuvimos ayer, hoy por la gracia de Dios, vamos a iniciar con un sermón titulado El afán de la vida bajo el sol. Y antes de ir al texto, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por este día y ponemos este tiempo en sus manos? Amén. Padre, esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos, Señor, porque en tu gracia, Señor, hoy pudimos levantarnos. Podemos reunirnos, Señor, para glorificar, exaltar y alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, Señor, se ha mostrado a nosotros. Sabemos que te necesitamos, que somos dependientes de ti. Ayúdanos, Señor, a ver a tu Hijo en tu palabra y ayúdanos a meditar y reflexionar en todas aquellas cosas que tú quieres, que tú deseas, Señor, enseñarnos. Que podamos responder a tu palabra en obediencia. Y que podamos temblar ante ella y recibirla con mansedumbre, Señor. Porque toda la Escritura es útil, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, Señor, en toda justicia, a fin de que todos aquellos que somos tu pueblo, que somos tus hijos, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué le parece si va conmigo, hermano, a Eclesiastés capítulo 4? Eclesiastés capítulo 4. Vamos al libro que escribe el llamado predicador, que así se autonombra el escritor, a quienes los estudiosos le atribuyen ser Salomón. El predicador. Hermanos, como ustedes saben, estamos viendo la serie expositiva de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Terminamos en el capítulo 4 el pasado domingo. Pero si ustedes en sus hogares toman el tiempo para ver el capítulo 5 de Timoteo, ustedes verán que nos vamos a encontrar con una serie de imperativos de los unos para con los otros. Pero dentro de esa serie de imperativos de los unos para con los otros, 2 de ellos involucran el aporte económico de la iglesia para que se puedan llevar a cabo dentro de la iglesia local.
Esto está relacionado a las viudas, que estaremos viendo, y está relacionado también a los ancianos que gobiernan bien y que trabajan en la predicación y en la enseñanza. El aporte económico de la iglesia es importante para que estos dos imperativos de manera corporativa los podamos llevar a cabo. La congregación local, esta congregación local, CCAJ Moravia, tiene una responsabilidad con las viudas. Las viudas que tienen las características que dice Primera de Timoteo 5. Porque si ustedes lo ven en su casa, ven que Pablo es detallista en cuáles son precisamente las viudas y qué características ellas deben de tener, incluyendo su edad. Cuando vemos esta responsabilidad de la iglesia local y hablamos del recurso económico, debemos entender que el recurso económico el Señor lo provee por la obra, por el trabajo de cada uno de nosotros durante toda la semana, durante todo el mes, durante toda la quincena. Hay un recurso económico que Dios provee a su iglesia para que la iglesia abunde en estas buenas obras, en los imperativos que vamos a ver en las próximas 2 semanas. La iglesia necesita crecer en convicciones relacionadas al darle a Dios. Hay otra estadística, que no es la que mencioné ahora de los matrimonios, que nos está revelando también, y no voy a referirme a eso todavía, cómo está el corazón de la iglesia respecto a esto. Y como pastor, eso me ha llevado también a orar, pero también me lleva a instruir a la iglesia. La iglesia debe tener convicciones firmes en que debe aportar para sostener a las viudas, que debe ser partícipe en esto. ¿Cuántos están conmigo? Pero la iglesia, cuando hablamos del recurso económico y los imperativos del capítulo 5 de 1 de Timoteo, también tiene que tener una participación, está conmigo, una participación en el sostenimiento del anciano, ancianos, pastor o pastores que gobiernan bien la iglesia. Eso lo estaremos estudiando en los próximos sermones. Pero cuando hablamos del recurso económico, cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la obra de nuestras manos, es necesario resaltar muchos de los principios que ya hemos visto en otro momento por medio de enseñanzas como la del hermano Héctor, que ha hablado acerca de las finanzas, ha hablado acerca de las ofrendas, ha hablado acerca de los diezmos, desde un marco bíblico y cómo el corazón de la iglesia se ve en relación a esto. Pero no voy a ahondar en todos estos temas, pero hay principios que debemos tener muy claros. Así que, ¿qué le parece si va conmigo al capítulo 4 de Eclesiastés? Y voy a leer en la Reina Valera del verso 4 al verso 6. Me dice amén cuando lo tiene. He visto, dice el predicador, porque así se autonombra el escritor, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus brazos y come su misma carne, mas el puño lleno con descanso, más vale el puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Para nosotros ir al libro de Eclesiastés, tenemos que comprender que en este libro se menciona aproximadamente 30 veces el concepto de la vida bajo el sol. Este libro nos invita a reflexionar en el valor que tiene la vida bajo el sol. Y la vida bajo el sol, según el libro de Eclesiastés, es en el lugar en el que nosotros nos encontramos, todo nuestro entorno, todo nuestro contexto, todo lo que nosotros hacemos, donde nos movemos, lo que vemos, cada día es la vida debajo del sol. Tanto el término, mis hermanos, la vida bajo el sol, como el término vanidad, son necesarios, son clave para comprender el libro de Eclesiastés. El libro dice vanidad de vanidades, dice todo es vanidad.
Yo quiero, hermano, que esté muy concentrado. Todo es vanidad, capítulo 1, verso 2. La palabra vanidad viene de la palabra, valga la redundancia, vano. Vano significa vacío, hueco, inútil, infructuoso y sin efecto. El predicador se enfoca en la poca trascendencia que tiene la vida bajo el sol a la luz de la muerte. El predicador expresa una frustración al tratar de revelar la siguiente pregunta: ¿qué provecho tiene todo el trabajo con que se afana el hombre debajo del sol? ¿Qué provecho tiene todo lo que hace? Corremos de aquí para allá, trabajamos, ganamos, tenemos un ingreso, tenemos cosas materiales que Dios nos provee por ese ingreso, y el predicador se frustra porque él dice: ¿con qué provecho o qué provecho tiene todo este trabajo? Y la respuesta que el predicador plantea es: ninguno, nada. Porque todo esto que recibo de mi trabajo es vanidad, es vacío, hueco, infructuoso. Lo que está tratando el predicador de decir a grandes rasgos es que el hombre se desgasta afanado, corriendo, trabajando por un fruto que es vano. Corre y corre y corre y trabaja y trabaja. El libro inclusive compara la vida del hombre con la de los animales. Y en relación a lo pasajera que es, imagínense que el predicador toma nuestra vida y la compara con la de un animal en el capítulo 3, si usted quiere va conmigo al verso 18 de Eclesiastés. En el capítulo 3, verso 18, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, esta sección. Me dije también, en el verso 18, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que se vean que son como los animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. El libro nos muestra la insatisfacción que existe en correr tras el viento. Imagínese usted en una pradera grande, en un llano bien grande, y que alguien le diga: corra y alcance el viento. Vamos a correr incansablemente y nunca podremos alcanzar el viento. Nunca podremos abrazar el viento, tomarlo y alcanzarlo. Y el predicador dice: el hombre corre y se afana, corre tratando de abrazar el viento para obtener un fruto que también es vanidad. En Eclesiastés capítulo 2, si usted se devuelve una página, vaya conmigo al capítulo 2, verso 4. El predicador comienza a expresar cómo él alcanzó todas las riquezas. Él pudo llenarse la boca diciendo: yo tuve todo. Y lo vemos a continuación. Engrandecí mis obras, verso 4 del capítulo 2. Me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar, el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa, dice el predicador, de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol.
Él trabajó, tuvo toda la riqueza, tuvo fruto de su trabajo. No hay nada que no haya tenido. Dice que todo lo que sus ojos desearon, lo tuvo. Hace poco escuché una entrevista que le hacían a un deportista de artes marciales mixtas, Conor McGregor, que tuvo la oportunidad de subirse al ring de boxeo con Floyd Mayweather, con un récord de peleas impresionante. Y a él le preguntaron, ¿qué sueña usted, qué desea? ¿Qué es lo que quiere ahora? Y él dijo, yo no quiero nada. Ya yo tengo todo lo que quiero. Ya, no quiero nada más. La pregunta, dice, es irrelevante para mí. Yo tengo todo lo que deseo. Lo que yo quiera lo puedo comprar y se lo puedo dar a mi familia. No importa qué sea, yo lo puedo comprar. Con una pelea, con solo una pelea, tuvo la oportunidad de ganar $100 millones, solo con una pelea. Y tiene toda una carrera deportiva. Todo lo que sus ojos han deseado lo tuvo. Todo lo que sus ojos han querido, él lo ha tenido. Y él responde, ya no quiero nada más, ya lo tengo todo. Él continúa entrenando y preparándose para pelear porque tiene una adicción por el deporte. Pero no porque necesite el dinero. Igual que este boxeador, Floyd Mayweather. En estos días, nosotros estamos llenos de afán y de cosas por hacer. Con agendas extremadamente apretadas. Agendas difíciles. Hoy, muchos corren tras el viento. Están corriendo y tratando de abrazar el viento. Las personas se forjan metas, se establecen proyectos laborales, de salud, económicos. Buscan un ascenso en su empresa. Buscan hacer ejercicio. Buscan hacer dieta. Buscan ahorrar y hacer inversiones. Y todo esto está bien. Hay que trabajar, hay que cuidar el cuerpo, hay que hacer dieta si es necesario, el doctor lo manda, mucho más razón, debemos hacer ahorros, debemos hacer inversiones. Pero nosotros como iglesia no podemos ver todas estas cosas como el mundo las ve. Entonces, para poder llegar a abrazar los imperativos de 1 de Timoteo capítulo 5, lo primero que nosotros debemos comprender es que la economía y el recurso que Dios nos da no lo podemos ver como el mundo lo ve. Ante esta realidad, la iglesia, todos nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene responsabilidades con lo que Dios le ha dado en términos económicos delante de Él, en el cumplimiento de los imperativos que la palabra enseña. Vamos a ver, la iglesia, en las congregaciones, en cualquier lugar, ama, y prediqué hace un tiempo, el Señor me dio la oportunidad y Él nos habló en una serie que se llamó La Casa de Dios, y hablamos de la iglesia, y hablamos de que en la iglesia hay privilegios. Hermanos, todos quieren los privilegios, hasta los que no se congregan, quieren los privilegios de la iglesia. Pero nadie quiere las responsabilidades que nos meten a todos en el mismo saco en la congregación local. Las responsabilidades son todos aquellos imperativos que nos colocan a nosotros o nos demandan a nosotros responder a lo que Cristo ha hecho en obediencia, que involucra, en este caso, el término económico. Nuestras cosas materiales. Nosotros como iglesia no podemos ver la economía como el mundo la ve. No podemos ver nuestro trabajo como el mundo lo ve. No podemos ver nuestras posesiones como el mundo las ve. No podemos ver nuestro salario quincenal, mensual o semanal como el mundo lo ve. No podemos ver nuestra casa como el mundo lo ve. No podemos ver nuestro carro, nuestros carros como el mundo los ve. No podemos ver todo eso como el mundo lo ve. La iglesia tiene unos lentes puestos, los lentes de Cristo, y debe con esos lentes ver todos estos aspectos. Vamos al verso 4 del capítulo 4, vaya conmigo. Vamos a ir poco a poco forjando convicciones. Verso 4 del capítulo 4 de Eclesiastés. He visto asimismo que todo trabajo
y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es importante en este texto ver que aflicción de espíritu se repite. Vean en esta sección, en el verso 4 y en el verso 6. Dice que la envidia que se despierta en el hombre es vanidad y trae aflicción de espíritu. Que el buscar tener 2 puños llenos sin descanso trae aflicción de espíritu. Lo que podemos ver así rápido para continuar de manera implícita es que el que trabaja, no descansa, alimentado porque quiere tener lo que el otro tiene, tiene aflicción de espíritu. Todo aquel que está trabajando como un camello para llenar sus 2 puños, sin tener descanso, para tener las cosas que tiene el otro, él tiene aflicción de espíritu. Y quiero que empecemos viendo, apreciemos esto primeramente. Este detalle tan importante. En este verso 4 vamos a nuestro primer encabezado. El trabajo con excelencia despierta envidia. Todo aquel que es diligente, todo aquel que tiene efectividad en lo que hace, que es disciplinado, que es responsable, que invierte bien su dinero, sus fuerzas, que es sabio en las inversiones, despierta la envidia de aquel que quiere lo que él tiene. Despierta esa envidia porque aquel que trabaja diligentemente, por lo general, no siempre, pero por lo general, tiene un mayor poder adquisitivo. Él tiene más ingreso económico, tiene más cosas materiales, tiene más propiedad, tiene tal vez una casa grande, viaja a diferentes países con frecuencia, tiene carros, lujos, ropa costosa, un ahorro exagerado y en muchos casos algunos tienen un ahorro que ni siquiera van a llegar a disfrutar. Yo tuve un compañero que se pensionó hace algunos años, yo sustituí su puesto, eso fue en el 2010. Él se fue y yo me quedé con el puesto de él. Él tenía un ahorro que la vida no le alcanza para. Él está ahí disfrutando pues su pensión, pero el ahorro y la plata que le dieron, le puedo asegurar que no la ha gastado, porque no le da el tiempo para gastarla. Tendría que regalarla. Y todo esto, dice el predicador, es vanidad. Estas cosas materiales, nuestro ingreso es vanidad. Y esto despierta la envidia de aquellos que desean las cosas materiales. Aquel que desea las cosas de este mundo será seducido a desear lo que los otros tienen. Ve a aquel que tiene algo material, que tiene un traje nuevo, una ropa, unos zapatos, los va a desear en su corazón, va a tener envidia porque desea las cosas de este mundo. Por lo general, la envidia produce odio, rechazo, rencor, falso testimonio e impulsa la codicia. Es como cuando yo me compré el primer carrito. Una persona se me acercó y una persona seria, y me dijo, ojalá no se estrelle. Ojalá no se estrelle. O sea, ¿quién compra un carro pensando que se va a ir a estrellar? Pero esto es un reflejo de la envidia. Ojalá no se mate ahí. Hermanos, compran una casa, ojalá no se venga un terremoto y le caiga encima. Así, mano. Esos son frases que dan los destellos más grandes de envidia. Y la envidia se despierta cuando hay alguien que trabaja duro y que genera un ingreso. Me quedo aquí, ¿sí? No me muevo, ya, está bien, aquí me quedo, Katie. Si por las buenas, cualquiera entiende. Ahora, mis hermanos, Eclesiastés aterriza los cuestionamientos conduciéndonos. Esto es lo que hace el libro de Eclesiastés. Cuando el libro de Eclesiastés cuestiona que todo es vanidad, que todo es hueco, que todo es infructuoso, que el hombre corre tras el viento, que el hombre es necio, todas estas cosas, Eclesiastés aterriza las ideas llevándonos a ver el templo de Dios.
Eclesiastés resalta en el capítulo 5, verso 7, el temor a Dios. Él dice, el hombre corre de esta forma, pero Dios, por medio del libro de Eclesiastés, le dice al hombre, todo esto es vanidad, tienes que mirar a Dios, tienes que vivir en el temor de Dios. Eso es lo que Eclesiastés en resumen hace. Él nos lleva a vivir bajo el temor de Dios, no viendo las cosas de este mundo. Es cierto, Eclesiastés no nombra a Cristo como tal, pero la culminación del ver a Dios, de enfocar la mirada en Él y vivir en el temor de Él, culmina cuando Cristo se nos revela y la palabra nos dice que tenemos que tener puesta la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado en el trono, que tenemos que ver las cosas que son de arriba, que nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí culmina lo que sucede en Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos lleva a ver el temor a Dios, nos lleva a ver a Dios, pero esta revelación del temor a Dios, de la casa de Dios, del templo de Dios, de la obra de Dios, de verlo a Él y su temor, culmina en Cristo. Y yo quiero que vayamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 9. Yo sé que estamos moviendo la Biblia un poquitito más, hoy no es lo más común, pero este mensaje es como una enseñanza. Me dice amén cuando lo tiene. 2 de Corintios 9. Si nosotros seguimos la instrucción de Eclesiastés, de no correr tras el viento, de no valorar más allá de lo que debemos de valorar, lo que es vano y lo que es de este mundo, si nosotros corremos, según el libro de Eclesiastés, a vivir en el temor de Dios, a ver la casa de Jehová, a ver la figura de Dios, a vivir bajo su temor y ver a Cristo y poner nuestra mirada en Él, entonces nosotros entenderemos que todo nuestro fruto del trabajo, que todo nuestro ingreso, que todo lo que tenemos, Dios nos lo da para vivir piadosamente. No para vivir como Eclesiastés describe al hombre que persigue el viento. Nosotros debemos de vivir con lo que Dios nos da piadosamente. Verso 6 del capítulo 9 de Corintios, de 2 de Corintios. Leo en la Reina Valera. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, hablando de las ofrendas, como propuso en su corazón, no con tristeza, como decía el hermano Uriel ahora, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Prestemos atención a esto. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, ¿cuál es esta buena obra? Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ahora, hasta este punto. Dios nos está mostrando que todo aquel fruto de nuestro trabajo debe reflejar nuestro corazón piadoso. Entonces, de manera práctica, si usted toma el fruto de su trabajo, cuando usted hace las cuentas y usted hace la lista de los gastos, esa lista de gastos le va a decir a usted dónde está su corazón en relación al fruto de su trabajo. ¿Por qué? Continuamos en el verso 10. Y el que da la semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. ¿Quién es el que provee el pan? Dios. ¿Quién es el que multiplica lo que se ha dado? Dios. ¿Quién aumenta los frutos en nuestras obras de justicia? Dios. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Primera de Juan, capítulo 3, no lo busque, yo se lo leo. Versos 17 al 22. Dice,
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, a su hermano, al que usted tiene a la par, y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, estamos hablando de un hombre que corre tratando de alcanzar las cosas de este mundo, que se está malquebrando. Hermanos, escúchenme bien esto. Se está malquebrando para tener los dos puños llenos. Él no descansa. Él no descansa. Tiene aflicción de espíritu. Y ahorita vamos a hablar cómo esto se refleja de manera práctica. Él tiene aflicción de espíritu, pero la palabra dice que si vivimos en el temor del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tenemos una vida en sabiduría, entonces nosotros, con el fruto de nuestro trabajo, mostraremos, evidenciaremos que entendemos que el que da la semilla es Él. Nosotros debemos dar al que necesita. Si mi hermano tiene necesidad y yo tengo la bolsa bien llena, yo debo darle a él, porque es el imperativo que la palabra nos da. Espere para acomodarme aquí. Listo. Es el imperativo que la palabra nos da. Esto es lo que la palabra está diciendo. Ahora, de manera general, la palabra nos llama a nosotros a hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. La palabra nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Cómo hacemos esos tesoros? Obedeciendo las palabras de Dios, viviendo en piedad y buscando la justicia, según Mateo 6. Y esto es vivir en el temor de Jehová. Prestemos atención al hecho de que el autor hace ver que todo debajo del sol es vanidad. Ya vimos que todo el trabajo y su fruto es vanidad. Vamos al verso 5 de Eclesiastés. Verso 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Imagínense qué imagen más cruda. El necio cruza sus brazos y arranca su misma carne. Es una imagen un poco cruda la que nos está planteando Eclesiastés. Segundo encabezado, el necio se destruye a sí mismo. El necio se mutila, el necio se daña. Ahora, el necio tiene envidia, según el contexto literario. El buscar tener dos puños llenos le traerá aflicción. Ahora, no está mal trabajar duro. Lo que podría estar mal es por qué lo estoy haciendo. Tenemos que trabajar duro, pero el motivo que me lleve a trabajar duro puede decir cómo está mi corazón. ¿Cuáles son las implicaciones del trabajo en exceso? Problemas de salud, muchos pierden sus familias, los hermanos no conducen a sus hijos a la piedad, no tienen tiempo para predicarles el evangelio, no tienen tiempo para vivir en devoción al Señor. Hermanos, yo trabajé varios años de gira en la institución en la que laboro. Nos íbamos lunes, veníamos viernes. Y habían compañeros que tenían 35 años de estar trabajando en esas condiciones. Muchos de ellos, yo los vi llorar estando en la gira, porque ellos decían que no vieron crecer a sus hijos. Y sus hijos ya no los querían como padres. Algunos de ellos, esto es triste, hermanos, y es real, se pensionaron y cuando llegaron a sus casas, sus esposas los echaron porque no los soportaron. Porque como ellos nunca estaban, algunos se pensionaron y a los 3 meses, 4 meses murieron por depresión. Esto pasaba, por lo menos hace algunos años. No sé si hoy sucede, pero pasaba. No tienen descanso. Su cuerpo se atrofia. No se conforman con lo necesario. No se conforman con el puño lleno. Ellos quieren 2 puños llenos. Ellos tienen 1 y esto es suficiente. Pero dicen, no, yo quiero tener 2 puños llenos.
pero este puño extra le va a pasar una factura, tarde o temprano. En el caso de los creyentes, muchos hasta dejan de servir por trabajar. Dejan de cumplir su función como miembros de los unos para con los otros, porque tienen que trabajar. Ellos mismos están haciendo lo que Eclesiastés dice. Ellos están cruzando sus brazos y están arrancando los pedazos de su carne. Porque según lo que plantea el predicador, el que un hombre, una mujer quiera tener los dos puños llenos, muestra que no está satisfecho con uno y que el ver al otro lo que él tiene y desear lo que él tiene, lo va a llevar a esforzarse para tener los dos puños llenos. Ellos se destruyen. El predicador mismo comenta que él personalmente trabajó muy duro, con excelencia, y alcanzó más que cualquier otro. Pero a su vez él dice, todo esto es vano, hueco, inútil e infructuoso. Verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Nuestro tercer encabezado nos dice que es más valioso tener un puño y descansar que tener aflicción. Y entonces encontramos a dos tipos de hombres. Escuchen, mis hermanos, iglesia amada, dos tipos de hombres, según el predicador. El necio que no descansa, que tiene envidia, que se destruye a sí mismo, que trabaja estimulado por la envidia y la codicia. El necio que trabaja para satisfacer su vientre y sus apetitos. El sabio, vean hermanos, vean esto, y aquí hay claves. El sabio trabaja pero no se mutila. Él no se destruye. Él descansa. Y cuando recibe su paga, bendice a otros. Por ende, Dios le da más para que abunde en buenas obras. El que el sabio reciba más, no está sujeto a cuánto trabaje, sino a que Dios le dé lo necesario. Escuchen bien esto que voy a decir. El que mucho tiene, no precisamente lo tiene porque Dios lo ha bendecido, sino porque ha trabajado como un camello, sin descanso y con aflicción de espíritu. Y hay una confusión, una distorsión en esto, porque la mucha abundancia hace pensar que hay abundante bendición, pero podría ser que no necesariamente Dios le esté dando. Pastor, ¿y cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hago yo para saber si lo que Dios me ha dado es por mi exceso de trabajo o porque de verdad me estás bendiciendo? Bueno, indique, señale cuánto está bendiciendo a los hermanos en la iglesia local que tienen necesidad. Porque si no lo está haciendo, entonces Dios no le está proveyendo para eso. Vamos a ir a 1 Timoteo en el capítulo 5, donde se habla ya acerca del aporte económico y el dar para con las viudas. Es el primer punto, respecto al aspecto económico. Pero dice en 2 Corintios que el que da la semilla y el que da el pan, lo va a dar para que abundemos en eso. Pero si no estamos abundando en eso y tenemos mucho pan y mucha semilla, probablemente es porque se ha trabajado demasiado duro. Pero no precisamente porque sea Dios el que esté multiplicando. ¿Por qué? Porque si Dios es el que está multiplicando, ese sabio va a tener descanso. Ese sabio va a tener un puño lleno y va a decir, gracias Señor por este puño lleno. Sé que si me malquiebro la vida tengo 2 puños llenos, pero voy a tener aflicción de espíritu. Y sé que si busco este puño lleno, lo estoy buscando porque estoy viendo lo que aquel tiene y quiero lo mismo. Eliminemos este puño. Demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y Él, en esta condición, va a dar lo necesario para que sigamos abundando en buenas obras. Todas las cosas que el libro muestra como vanidad, así debemos verlas nosotros como vanidad. Todo es hueco y sin sentido. El sabio descansa porque entiende qué es lo que realmente importa. El sabio sabe que es mejor tener un puño lleno, pero mi esposa tiene tiempo para estar conmigo. El sabio sabe que tiene un puño lleno, pero puede instruir a sus hijos en el evangelio.
El sabio sabe que tiene un puño lleno y que de aquí puede sacar para bendecir a otros. Y tal vez él no va a tener el lujo que tiene aquel que desea. Él no lo va a tener, pero él va a estar agradecido con el puño lleno, porque va a descansar y no va a tener aflicción de espíritu. ¿Quiere usted saber si debe trabajar más de lo que está trabajando? Revise su corazón a ver si lo que quiere son 2 puños llenos o ya Dios le ha dado lo que necesita y usted quiere lujos. Estamos hablando del recurso que entra a nuestros bolsillos, hermano, del fruto de nuestro trabajo. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6. Vamos a adelantar algunos de los principios que vamos a ver en la serie expositiva. 1 de Timoteo, capítulo 6. Me dice amén cuando lo tiene. Todo está bien. Se acabó. Primera de Timoteo 6. ¿Ya no estamos grabando? No está grabando. El audio. Ok, el audio. Perfecto. Súper bien. Primera de Timoteo capítulo 6. Ya saben que los que están en YouTube van a continuar solo con el audio hasta este punto. Verso 3. Recordemos, primero, antes de empezar. ¿Se acuerdan el contexto de Primera de Timoteo? Falsos maestros, engañadores. Timoteo tiene que llegar a poner orden en la iglesia, tienen que quitar las falsas enseñanzas, todo el desorden que había, él tiene que eliminarlo y oponerse a los falsos maestros. Verso 3 del capítulo 6. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de libertad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora, ¿por qué Pablo habla de que suponen que la piedad es un medio de ganancia? Porque justamente en el capítulo 4 está diciendo que los que gobiernan bien, los pastores ancianos que gobiernan bien, deben ser dignos de un salario. Pero entonces seguidamente en el capítulo 6 él dice, hay unos que quieren agarrar el evangelio como fuente de ganancia y de eso no se trata. Entonces tenemos que verlo a la luz del contexto. Dice, pero en el verso 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, con el puño lleno. Si tengo abrigo y si tengo sustento, con eso tengo que estar contento. Pero el mundo que gobierna Satanás no dice eso. Él dice, eso es un conformista. Ese es uno que no lucha por más. Entonces viene el pensamiento de este mundo y la misma iglesia dice, yo tengo que hacer más. No me conformo con el puño lleno. La palabra dice que con un puño lleno. La palabra dice que si tenemos abrigo, si tenemos sustento, si tenemos nuestro techo, estemos contentos. Pero el problema que algunos tienen es que no están contentos con eso. Y con su trabajo están comunicándole a Dios que no están agradecidos con lo que Él les ha dado. Si usted va a trabajar más y se atenta contra su descanso, usted es un necio que está alimentado por la mente de este mundo. Nada hemos traído, verso 9, pero el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Muchos creyentes tienen problemas con el contentamiento. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Algunos creyentes saben que deben aprender a contentarse, pero no quieren aprender. No quieren. Nosotros, con el puño lleno,
debemos estar contentos. Pastor, pero es que eso es un mediocre. No, eso es lo que el mundo dice. Ahora, si usted tiene un puño lleno, tiene descanso y no tiene aflicción de espíritu, estudió muchísimo y tiene un muy buen salario y puede tener descanso y no tiene aflicción de espíritu, pues gloria a Dios. Con eso que Dios le da, usted debe honrar a Dios, cumpliendo los imperativos que la palabra dice que debemos cumplir. Como le digo, usted puede tener muchísimo, pero si no está abundando en las buenas obras, probablemente no sea Dios el que esté multiplicando para eso. Debemos aprender a contentarnos. El predicador, al minimizar la importancia que tiene la vida debajo del sol, a su vez nos lleva a ver lo que es eterno. Y vamos a este suceso tan importante. No lo busque, yo se lo voy a leer, pero ya usted se sabe la historia. Mateo capítulo 16. Jesús les comienza a decir que Él va a morir, que Él va a sufrir. Entonces Pedro se le acerca y lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús se vuelve y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pone la mira en las cosas de este mundo, de los hombres, y no en las de Dios. El creyente pone la mira en las cosas de Dios, pero Satanás quiere que nosotros pongamos la mira en las cosas de este mundo. ¿Están conmigo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si usted está velando por tener los dos puños llenos, usted está muy lejos de tomar la cruz de Cristo. Está muy lejos, porque si usted está con los dos puños llenos, usted no tiene tiempo para servir. Usted no tiene tiempo para instruir a sus hijos. Usted no tiene tiempo para demostrarle el amor de Cristo a su esposa. Usted no tiene tiempo para servirle a su familia. Usted es necio. Usted no está tomando la cruz de Cristo. ¿De qué le servirá al hombre, dice Jesús, ganar el mundo entero si pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si nosotros no actuamos como necios, buscando los dos puños llenos a pesar de la falta de descanso y la aflicción de espíritu, si no actuamos de esa forma, si buscamos el temor de Dios que dice Eclesiastés que debemos buscar, si nuestra mirada está en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a tomar su cruz, vamos a seguirle a Él y vamos a aprender a estar contentos con el puño lleno que Él nos ha dado. Estaremos satisfechos. ¿Por qué? Porque la satisfacción del hombre no está en las cosas que recibe de Dios, sino que la satisfacción del hombre creyente, el nuevo nacido, la satisfacción de él está en la figura y la persona, la obra de Cristo. Si él tiene un puño lleno y le faltan cosas, y hay cosas que, lujos que quiere, él no va a desear esos lujos, porque Cristo es suficiente. Una economía se empieza a destruir y el corazón empieza a destruirse cuando Cristo no es la satisfacción. La familia se destruye cuando Cristo no es la satisfacción. No estamos satisfechos con Cristo, queremos más lujos. Cosas vanas, dice el predicador, huecas, infructuosas, que son inútiles y que no trascienden a la eternidad. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ¿recuerdan? Ejercítate en la piedad. Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Y yo quiero que usted se pregunte lo siguiente: ¿por qué usted está trabajando? ¿Qué lo impulsa a levantarse cada mañana para ir a su trabajo? ¿Qué lo impulsa? Usted, hombres, vamos a ver los hombres. ¿Cómo están los devocionales con sus hijos?
¿Cómo está el amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo está su servicio dentro del hogar? ¿Cómo está su salud? Pastor, es que si yo me dedico a mi salud, si yo me dedico a estas cosas, voy a perder dinero. Dice el predicador que es vano, hueco, inútil, infructuoso, y que el que da la semilla es Dios, y el pan es Dios. Así que lo que tenga, dice que también yo debo estar contento con lo que Él me dio. ¿Te estás mutilando? ¿Estás cruzando tus brazos y arrancando tu carne? ¿Te estás matando? ¿Estás trabajando para la gloria de Dios o para tu propia gloria? ¿A cuántos hermanos en necesidad has bendecido? ¿Estás dispuesto a tomar la convicción de las viudas y a cumplir los imperativos de 1 Timoteo 5? ¿Dónde está el papá de este chiquito? ¿Ah? Vaya con mamá, vaya. ¿Y el de este chiquito? Hoy no comen. No, mentira. Broma. ¿Cuánto dinero has sacado de tu bolsa para bendecir a otro? ¿Estás dispuesto a ser partícipe en el sostenimiento de las viudas? ¿Estás dispuesto a ser partícipe en el sostenimiento del pastor, del anciano? Porque lo dice 1 Timoteo 5. ¿De la iglesia local? Porque algo que hay que entender es que es acá donde somos responsables. Usted no es responsable de exhortar al hermano de otra congregación. Usted no es responsable solo de llevar la carga de un hermano de otra congregación. Usted es responsable aquí donde están los miembros de su cuerpo alrededor. Eso obviamente lo exceptuamos del apoyo a misiones. Pastores en misiones, proyectos misioneros, obviamente es otra cosa. Todo lo que proyectamos debe estar enfocado en lo eterno, hermanos, y no en correr tras el viento. Muchos están con los puños llenos, pero sin pedazos de carne en sus brazos. Y luego vemos esposas dolidas, hijos lejos del evangelio, matrimonios destruidos, esposas que dicen: si yo pudiera devolver el tiempo, yo no me caso. Yo le pido a Dios que mi esposa no diga eso. Esposas que dicen esto, hermanos: si pudiera devolver el tiempo, no me caso. Y hombres que escuchan a sus esposas decir esto: hermanos, por Dios. Sí, en la carne. Estoy haciendo lo jocoso, pero sí es como para meterles un cosco. No es un vacilón que una esposa diga eso. Eso significa que ella no ha visto a Cristo en usted. No lo ha visto, porque si hubiera visto a Cristo en usted como esposo, ¿usted cree que ella diría eso? Ella diría: si pudiera tener la oportunidad de casarme, lo haría otra vez sin pensarlo. Eso diría. Así que, hermanos, debemos analizarnos, porque esta mutilación de los brazos se refleja en el hogar. Se refleja. Y quiero terminar con algunas afirmaciones finales, valga la redundancia. No es por envidia que debemos trabajar para la gloria de Dios. En el descanso damos gloria a Dios. ¿Por qué en el descanso damos gloria a Dios? Porque mostramos que confiamos en Él. ¿Por qué las personas padecen de insomnio? Por preocupaciones. No pueden dormir porque están preocupados, porque hay problemas,
porque la economía no da, por problemas familiares, por lo que sea. Pero cuando usted confía en Dios, en paz se acuesta y así mismo duerme, porque la palabra del Señor dice que el mismo Jehová es el que nos hace vivir confiados. La envidia nos llevará a destruirnos. ¿Si me ayudan? Sí, la envidia nos va a destruir. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Debemos tener contentamiento. Si hay un pedacito de pan y una barrita de mantequilla y un cafecito, usted dice: gracias, Señor, por lo que me has dado, porque tú vas a multiplicar para que pueda dar a otros. Pero el hermano que lo vea a él con necesidad, como es un hermano que se ejercita en la piedad, va a tomar de la riqueza que tiene y le va a dar a él. No debemos buscar estar con dos puños llenos para no destruirnos. Nuestra mirada debe estar en lo eterno. Debemos ir en pos de Cristo y no quitar la mirada de Él. Si Cristo está en nosotros, obedecemos sus mandamientos. Y si obedecemos sus mandamientos, somos partícipes en el aporte económico en la iglesia. Somos partícipes en el sostenimiento de las viudas. Somos partícipes en el banco de alimentos. Somos partícipes en el sostenimiento de los pastores o el pastor. Y voy a cerrar con esta lectura y vaya conmigo y ya ahí terminamos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y cerramos. Me dice amén cuando lo tiene. Romanos capítulo 8, verso 18. Antes de leerlo, yo quiero que usted medite en su condición. ¿Cómo está usted en esto? ¿Estamos corriendo tras el viento, buscando los dos puños llenos, o somos agradecidos? ¿Entendemos que todo esto es vano, hueco, inútil e infructuoso? ¿Estamos viendo a Cristo y lo eterno haciendo tesoros en los cielos? Verso 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad. Y esto, hermanos, hablando del pecado que entró en el huerto. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Todo el fruto de nuestro trabajo debe reflejar que Cristo está en nosotros. Y si no hemos vivido de esta forma, con seguridad y como pastor de la iglesia local, con seguridad puedo decir que un alto porcentaje de nuestra congregación
no es partícipe en estas convicciones. Pastor, ¿quiénes? No lo sé, no sé quiénes, no sé cómo. Pero la estadística que les mencioné ahora en relación a los matrimonios sirve para otras áreas. La estadística nos muestra que la iglesia CCAJ Moravia necesita crecer en convicciones con respecto al fruto de su trabajo. Quiero animarlos a reflexionar en dónde está su corazón. Y si su corazón ha estado en las cosas de este mundo, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esa es su gracia. Así que hoy podemos pedir perdón al Señor si no hemos sido fieles, honrándolo con lo que Él nos ha dado. Dios nos ha bendecido aún así y ha dado lo necesario para abastecer a muchas familias por la gracia de Él. Pero nosotros, todos los que estamos en este salón, debemos, todos, no son unos, todos debemos ser partícipes en esto. No puede recargarse solo en unos el sostenimiento de la obra y el avance del reino. Somos todos como un cuerpo. Y creo, y me atrevo a decir, voy a ser osado, tío Alejandro, voy a ser osado, que si todos fuésemos partícipes, esta infraestructura probablemente ya tendría techo, tendría piso. Pero el Señor nos está hablando hoy. Pongo un ejemplo. Esto es lo menos relevante. La infraestructura, esto es lo menos relevante. Pero las viudas, el necesitado, eso es relevante. El hermano que no tiene, eso es relevante. Reflexionemos en esto. Incline su rostro ahí donde usted está.